Hola a todos y bienvenidos a un estudio más en el Reavivados por su palabra. Mi nombre es Edsel Choque y para mí una alegría, un placer compartir la palabra de Dios contigo. Actualmente estoy trabajando en el distrito de Oruro Este para la Misión Boliviana Central. Hoy leemos Ezequiel capítulo 22. Y en este capítulo nosotros encontramos dos temas importantes. Te invito a que leas todo el capítulo entero. Y estos dos temas podemos verlos ya en el versículo 1 y también en el versículo 2. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Dice así: Además, recibí palabra del Señor que dijo: Tú, hijo de Adán, tú no juzgarás a la ciudad sanguinaria y le mostrarás todas sus abominaciones. Aquí el capítulo número 22 está mostrando dos situaciones extremadamente terribles. La primera tiene que ver con la misma ciudad, que era una ciudad sanguinaria, es decir, que tenían problemas entre ellos. En el comentario bíblico nosotros podemos encontrar que habían abusos de poder, que habían abusos entre ciudadanos, había violaciones, había asaltos, había cosas tan terribles como la que hoy nosotros también pasamos. Y la segunda, que ellos no solamente pecaban al hacer mal contra su prójimo, sino también pecaban contra Dios. Y por eso dice que debían mostrarles todas sus abominaciones. Incluso el versículo número 12 dice así: En ti reciben soborno para derramar la sangre, existen y exigen usura y logro, explotan al prójimo con violencia. Te olvidaste de mí, dice el Señor. Por eso es que Dios estaba enojado, porque la gente se maltrataba entre sí. Piensa un poco, ¿será que nosotros también estamos ofendiendo, estamos dañando a nuestro prójimo? ¿Será que estamos siendo buenos cristianos con nuestro vecino, con nuestra amiga, con la gente que nos rodea? Hoy podemos parar para reflexionar en cómo ser buenos cristianos, no solamente delante de la vista de los demás, sino también buenos cristianos en el nombre de Jesús, fortaleciendo nuestra relación con Dios, orando, leyendo la Biblia. Hoy quiero motivarte para que tú puedas ser un ciudadano del reino de los cielos. Vamos a orar para finalizar. Vamos a orar. Dios santo y poderoso, muchas gracias porque hoy nos has enseñado que no solamente debemos ser fieles delante de tus ojos, mas también debemos ser fieles incluso con nuestro prójimo. Te pedimos que nos acompañes y nos ayudes a ser buenas personas, buenos cristianos y a tener una relación firme contigo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.